Y a esta hora me encuentro en comunicación vía microondas con Ángela Robledo, representante de la Cámara por el Partido Verde, para hablar sobre estas dramáticas cifras dadas a conocer por la ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de la ONU, sobre el primer lugar que ocupa nuestro país en esta materia. Representante, buenos días, gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días y gracias a ustedes por esta entrevista. Hablemos de estas cifras dramáticas que entregan sobre los refugiados de nuestro país. Ocupamos el primer lugar en el mundo con cerca de 7 millones. Bueno, ya de tiempo atrás el informe de Basta Ya, que retoma el impacto de la guerra en Colombia, mostraba que el mayor peso sobre la condición de las víctimas y la victimización obedece al desplazamiento, a los desplazamientos internos. Pero creo yo que lo interesante y lo importante de este informe de ACNUR es señalar que, si bien en todo esto que hemos empezado a denominar el posacuerdo, se tiene que aplicar la ley 1448, donde uno de los elementos fundamentales es la reparación administrativa, la reparación social y política de los desplazados internos en Colombia, hace un llamado porque muchas de estas personas desplazadas están hoy en día en las ciudades grandes y las ciudades intermedias, y eso se va a producir como un enorme reto, no solo para la paz territorial en los municipios de guerra, sino también para la tarea que gobernantes locales en municipios y en ciudades, por ejemplo como Bogotá, va a significar la reintegración y el reconocimiento de los derechos de estas personas que han sido desplazadas de tantos lugares en Colombia. Pero, representante, desde 1985, desde cuando se hace este balance a nivel de nuestro país, hasta el 2015 no se ha hecho nada. Las cifras aumentaron en 100.000 solamente el año pasado. No, sí se han hecho, pero es que este es un país donde prácticamente el 20% de quienes habitamos en Colombia han tenido alguna forma de desplazamiento, han tenido alguna forma de victimización. Hay un avance parcial. En el último informe de la Unidad de Atención a Víctimas se habla de cerca de 600.000 personas, pero es que tenemos en Colombia, y vuelvo y retomo el informe no solo de Basta Ya, sino ya del registro único de víctimas, que se habla de cerca de 8 millones, donde el 80% de quienes están en esos 8 millones son personas en desplazamiento. El reto es enorme a nivel nacional, a nivel departamental y municipal, porque no bastan solamente los recursos del orden nacional, sino también lo que van a hacer gobernantes, gobernadores y alcaldes en las distintas regiones, y la enorme preocupación que hemos reiterado, en mi caso, en mi condición de copresidente de la Comisión de Paz, es que no vimos claramente reconocida esta problemática en los recientes planes de desarrollo que fueron aprobados en muchas regiones de Colombia y en muchas ciudades. Estamos ocupando el primer lugar, pero entonces rápidamente, después cuando llegue el posconflicto, vamos a bajar rápidamente de ese nivel. ¿Y cómo se adelantaría este mecanismo dentro de este plan que usted nos plantea? Bueno, el que termine la guerra, el que se firme la paz, al menos con las FARC, y ojalá se formalice con el ELN, va a ser muy importante, porque una de las principales causas en Colombia del desplazamiento es la guerra, pero no es suficiente. Aquí se necesita una acción concertada de este nuevo ministerio para el posconflicto, de trabajo en los territorios, de trabajo con las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto, donde en muchos casos está el mayor número de personas desplazadas, y de otro lado pues un enorme conocimiento de la ley 1448, porque allí ya en esta ley que fue sancionada del Congreso de la República hace cerca de 4 años, hay todo un camino y una ruta para el restablecimiento de las personas en desplazamiento en Colombia. ¿La mayoría de estos desplazados regresarían a la tierra de origen o serían reubicados en otras zonas? Pues mira, cuando uno se reúne con personas en Bogotá, donde sus hijos ya tienen educación, donde hay una garantía mínima del tema de la salud, donde muchos de ellos han accedido a vivienda porque están reconocidos como una condición prioritaria, yo creería que muchos y muchas de ellas no van a regresar. Pero cuando vas a ciudades intermedias o ciudades pequeñas y encuentras personas donde el Estado no tiene la presencia tan significativa, y muchas de ellas creen que quieren y deben regresar a sus sitios donde vivían,
con seguridad. Por supuesto que el tratamiento tiene que ser diferencial y de hecho la ley 1448 contempla un tratamiento diferencial por género, por generación, por condición étnica, para de manera gradual, pero ojalá acelerada, se restablezcan los derechos de estas personas que en Colombia se dice, según este informe, son cerca de 6.8 millones. Representante, la última pregunta y la voy a aprovechar para que nos hable un poquito de estas 5 claves del posconflicto que van a diferenciar a las mujeres del acoso sexual. Bueno, estuvimos esta mañana en la presentación del informe de esta alianza de plataformas. Las exigencias fundamentales son en el tema del cese bilateral para que las mujeres tengan presencia. Ya lo hemos exigido en esta comisión de seguimiento que si bien coordina el Consejo de Naciones Unidas, en muchas de las disposiciones de Naciones Unidas indican que en esa comisión de verificación debe estar presente las mujeres, porque la violencia sexual es una de las principales causas de victimización en los territorios de guerra. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el marco de la justicia transicional, de manera específica, cómo va a ser en esta comisión de verdad, de esclarecimiento y de garantías de no repetición, la presencia de las mujeres, sus testimonios, pero también una lectura en clave de género. En tercer lugar, un llamado muy significativo a que estas comisiones de memoria puedan contar desde las voces de las mujeres lo que ha significado esta victimización, que es intolerable, pero que en muchos de estos lugares, y recientemente hacíamos una audiencia en el Congreso de la República, de estos ejercicios de lugares de la memoria, el de la violencia sexual está de manera contundente. Y también una de las claves muy importantes allí es cuáles van a ser las garantías de no repetición en el posacuerdo. Por lo que hemos visto en otros lugares de Colombia y en otros lugares del mundo, cuando se producen las reintegraciones de los guerreros, o otros asumen y toman el espacio, como en nuestro caso hemos dicho, pueden ser fuerzas paramilitares, pero también pueden ser incluso el mismo retorno de quienes han estado en la guerra por mucho tiempo. Esas son, diría yo, y una clave de reconciliación, donde las mujeres dicen la violencia sexual no es no se puede entrar en un marco de amnistías, en un marco de indultos, sino que lo que las mujeres quieren es verdad y reconciliación para transitar de la guerra a la paz. Representante, pues una feliz tarde y muchas gracias por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Bueno, a ustedes muchas gracias.